Planeta Científico. Bajo nuestros pies existe una historia que comenzó hace miles de millones de años. Montañas que alguna vez fueron océanos. Rocas que guardan la memoria de antiguos volcanes y minerales que cuentan el origen de nuestro planeta. En el Instituto de Geociencias de la UNAM, en el campus Juriquilla, científicos estudian la Tierra como si fuera un gran archivo natural. Aquí se investiga el clima del pasado, los procesos que modelan continentes y los fenómenos que pueden transformar nuestro futuro. Bienvenidos a Planeta Científico. Hoy viajamos al corazón de la Tierra. Nos encontramos aquí con el doctor Juan Pablo Bernal, quien es director de Geociencias, un instituto que tiene una importancia muy desarrollada aquí en la UNAM Juriquilla. Doctora, háblenos un poco qué es el Instituto de Geociencias, qué estudia la geociencia. Bueno, el Instituto de Geociencias llevamos ya cerca de 30 años aquí en Juriquilla y estudiamos realmente todo lo que tiene que ver con el planeta Tierra, desde la evolución de los continentes, los volcanes, los ríos, pero también estudiamos la atmósfera y también estudiamos parte de los océanos, el ciclo del agua, las nubes, estudiamos todo eso en pocas palabras. Ajá. ¿Por qué lo estudiamos? Porque nuestra sociedad es cada vez más dependiente, cada vez más vulnerable a lo que sucede en la Tierra. Uh-huh. Oímos últimamente mucho de los minerales críticos. Para que esos minerales críticos se puedan extraer, aplicar, requiere de geocientíficos que los hayan estudiado, que los hayan caracterizado previamente. Oímos del cambio climático, para poder saber las consecuencias del cambio climático y qué es lo que sucede y poder caracterizar el cambio climático, se requiere de geocientíficos que estemos estudiando el cambio climático. Escuchamos de muchos desastres naturales como pueden ser los sismos. Ajá. Tenemos que tener redes de monitoreo al respecto de esos sismos. Escuchamos de inundaciones, escuchamos de desplazamientos de tierra. Tenemos que tener geocientíficos que estén trabajando en ese sentido. Y en general escuchamos de la importancia de los recursos hídricos. Necesitamos tener geocientíficos que estén estudiando esos recursos hídricos. Y entonces, por lo tanto, esa ha sido la misión del instituto y de la universidad en general, de contar con estos tipos de expertos para eventualmente todas nuestras investigaciones ponerlas al servicio de la sociedad. Las rocas no son simples fragmentos de la naturaleza. Cada capa, cada cristal y cada mineral guarda información sobre los procesos geológicos que formaron nuestro planeta. Nos encontramos en el Instituto de Geociencias, en donde está el laboratorio de paleomagnetismo, aquí con el doctor Alejandro Rodríguez. Platíquenos qué es lo que hacen en este laboratorio que ustedes nos están mostrando aquí al público. Muchas gracias por la invitación. En este laboratorio, es el laboratorio de paleomagnetismo de rocas. Básicamente estudiamos el comportamiento del campo magnético terrestre a través del espacio y el tiempo, registrado en diferentes materiales. Esta es una disciplina geofísica que forma parte de las áreas más multidisciplinarias del Instituto de Geociencias de la UNAM. Doctor, ¿y qué utilidad tiene estudiar paleomagnetismo? ¿Cuál es la aplicación y los resultados que ustedes obtienen haciendo sus investigaciones? Bien, el paleomagnetismo tiene dos vertientes básicas, que una es la parte fundamental del área, que es estudiar el campo magnético de la Tierra, que es importantísimo porque el campo magnético terrestre es la primera defensa que tenemos contra la radiación solar, contra la radiación cósmica.
Este nos protege de cualquier daño que pueda sufrir nuestra atmósfera proveniente del Sol o de radiación proveniente del centro del universo. Y por otro lado, también tiene aplicaciones diversas en otras ramas, como son la tectónica de placas, la vulcanología, arqueología, contaminación ambiental, entre algunas otras cosas, que digamos son ramas derivadas a las mismas metodologías que utilizamos. Cuando ustedes aportan sus datos, ¿cómo se alerta a la población o a las instituciones del Estado para tener ese cuidado de todo esto que usted me plantea y que puede ser delicado si no se toma en cuenta? Pues nosotros básicamente lo que hacemos es, esto se publica en principio en journals internacionales, en revistas de divulgación, más que una alerta, digamos, por una emergencia, que no es tal cual el caso, es más bien el entendimiento, el estudio de cuál es el comportamiento en diferentes puntos del tiempo, incluso en este momento. Cuando hay actividad anómala o cuando hay actividad que puede tener alguna repercusión social, nosotros pertenecemos a proyectos como LANS, que es el Laboratorio Nacional de Clima Espacial, al Servicio Geomagnético Nacional, donde se toman algunas consideraciones con respecto a esto y se puede dar una información a las autoridades correspondientes. Doctor, nos encontramos aquí en un centro, en un laboratorio muy particular que tiene un recubrimiento. Platíquenos cuál es el propósito de tener este recubrimiento y para qué funciona y cómo funciona. Este laboratorio es único en el país, ya que tiene un blindaje magnético. Si bien nosotros estudiamos el campo magnético de la Tierra, tenemos que estudiar el efecto que tiene y cómo se guardan algunos materiales como rocas volcánicas, materiales arqueológicos y otros artefactos. La pura contaminación del campo magnético terrestre nos puede dañar las mediciones. Por eso se diseñó este cuarto, que tiene un aislante magnético que lleva el campo magnético a un valor cercano al cero, no cero, pero sí muy bajito. Y básicamente es un recubrimiento de hierro, de 3 capas de hierro tratado de una manera muy particular para que el campo magnético de la Tierra disminuya aquí adentro. Aquí hay pocas señales de telecomunicaciones, los equipos más sensibles están aquí incluso están nuestros estudiantes ahorita midiendo señales muy bajitas, muy delicadas, que si las medimos en un laboratorio convencional no podríamos hacerlo. Los geocientíficos analizan minerales, sedimentos y fósiles para reconstruir eventos que ocurrieron hace millones de años. Es como resolver un misterio, pero a escala planetaria. ¿Cuántos laboratorios tienen ustedes trabajando aquí en Geociencias? El Instituto de Geociencias cuenta ahorita con 21 laboratorios con diversos orientaciones y especializaciones. Tenemos laboratorios únicos en América Latina, tenemos laboratorios únicos que tienen habilidades contadas en los laboratorios. Tenemos laboratorios que hacen fechamiento de rocas, es decir, saber qué tan antiguas son las rocas y los minerales. Tenemos laboratorios que hacen pruebas físicas de alta presión a las rocas. Tenemos laboratorios que ven la estructura interna de las rocas para ver porosidades o no. Tenemos laboratorios para caracterizar partes muy pequeñas de los minerales para saber su composición elemental o la composición, básicamente composición elemental o para saber su edad. Tenemos laboratorios que estudian suelos, tenemos laboratorios que estudian agua, tenemos laboratorios de cómputo muy intenso, tenemos la supercomputadora más potente de todo el estado y de las más potentes de todo México se encuentra con nosotros y la manejan investigadores de nosotros que están haciendo modelaciones atmosféricas, que están haciendo modelaciones sobre los sistemas de movimiento de placas tectónicas, y todo eso está también disponible, todos estos servicios están también disponibles en colaboración con gobierno, con industria.
Estudiar la dinámica interna de la Tierra permite comprender fenómenos como volcanes y sismos. Conocer estos procesos ayuda a prevenir riesgos y proteger a las comunidades. Nos encontramos en el Instituto de Geociencias, en el área de geofísica, con el sismólogo doctor Carlos Mendoza. Doctor, platíquenos, explíquenos qué hacen ustedes aquí como investigadores de esa área de lo que significa la sismología o los sismos que se dan en el país. Sí, claro. Pues, en primer lugar, creo que es importante indicar que sí tenemos un grupo de sismólogos. El trabajo de sismología principalmente consiste, así de manera general, en dos aspectos. Uno, el estudio de las ondas sísmicas en sí, que son las que se generan por los sismos o por explosiones o cualquier pues, movimiento del suelo repentino. Y el otro, el trabajo de estudio de los sismos en sí, o sea, cómo ocurren, cómo son, por qué ocurren y qué efectos tienen en el suelo y obviamente afectaciones a nosotros como sociedad, ¿no? Entonces, en mi caso, yo me dedico al estudio, yo diría principalmente a la parte del estudio de los efectos, o sea, de los eventos, los sismos en particular, o sea, la fuente. Eso es. Y no tanto en el estudio de las ondas mismas, que es un trabajo típicamente más teórico, ¿no? Y mi trabajo de sismología es más observacional. En ese sentido, me dedico a estudiar las señales que se detectan y que se registran a nivel mundial. En particular, la Ciudad de México, el país, no tanto en Querétaro, pero tenemos una serie de sismos cada determinado tiempo. ¿Es posible detectar cuándo y en dónde podría darse un sismo? Sí es posible saber más porque el proceso de sismos no es aleatorio. O sea, si fuera aleatorio, pues podría ser cualquier momento. Pero está ligado a los procesos dinámicos de la Tierra misma, en particular el movimiento de las placas tectónicas. Y México, aquí en México estamos ubicados en una localidad donde realmente hay una interacción de la placa del Pacífico, en particular la Cocos Rivera, que llamamos subducir el proceso del movimiento por debajo, del deslizamiento de la placa por debajo del continente norteamericano, ¿no? O sea, Norteamérica, ¿no? Y en ese sentido, es un proceso que genera esfuerzos altos en esas zonas de contacto y que episódicamente se va liberando. Entonces sí hay terremotos, temblores fuertes y pequeños que ocurren a raíz de ese proceso, por lo cual sí es posible decir, ok, sí, en esta zona puede haber y hay que estar pues conscientes para poder estar preparados en el sentido de corto o mediano plazo, ¿no? Del sentido de tener códigos de construcción suficiente para poder sostener ese tipo de movimiento cuando ocurren. Ahora, si la pregunta es más, ¿podemos saber con precisión cuándo y qué tamaño van a ser? La respuesta es no. No tenemos ese conocimiento hasta ahora. Es un proceso difícil de definir, o sea, tiene muchas variables, por lo cual hasta ahora no se puede definir y no podemos predecir. La predicción en particular está definida por 3 componentes importantes para poder predecir. Uno tiene que decir qué tamaño va a ser el sismo, dónde va a estar ubicado y cuándo va a ocurrir. Esas 3 preguntas se tienen que contestar y de manera precisa
para poder decir que uno puede predecir. Y eso no es posible. Claro. En función de los acontecimientos que han sucedido, particularmente en la Ciudad de México y en algunas zonas costeras de la República, donde los sismos son, digamos, periódicos y que se dan y se van a seguir dando. Correcto. Eso ha llevado al gobierno a establecer alarmas. Correcto. ¿Qué participación tienen ustedes para que estas alarmas realmente colaboren y eviten una catástrofe mayor de lo que significa el propio sismo? Sí, claro, yo creo que tiene que ver mucho, o sea, todos nosotros que hacemos investigación sismológica, contribuimos al conocimiento de los sismos, de dónde pueden ocurrir, qué tamaño pueden ser, y que eventualmente las personas que construyen o esos programas de alerta las pueden utilizar para beneficio. El sistema de alerta que hay, los sistemas de alerta que existen en México, están diseñados principalmente para la Ciudad de México. Obviamente porque la Ciudad de México está ubicada en un lugar donde es muy susceptible a las ondas sísmicas que se generan en los terremotos y temblores muy grandes que ocurren en la costa. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, es una alarma que funciona de tal manera que si se detecta un sismo en la costa, que sea de suficiente tamaño, porque tiene que ser suficientemente grande para que pueda afectar la ciudad, emite esa alarma y la transmisión de la señal, o sea, del mensaje, ¿no? Es mucho más rápido que las ondas sísmicas. Sí. Por eso es sistema de alarma, no es una predicción en ningún momento. Es simplemente que ya ocurrió el terremoto, ya ocurrió el sismo y puede afectar a la ciudad y se emite la alarma. Y sí, nuestro trabajo, yo creo que de todos los sismólogos, yo diría que a nivel mundial, somos contribuyentes a ese tipo de desarrollo. Los registros geológicos permiten conocer cómo ha cambiado el clima a lo largo de millones de años. Comprender ese pasado es clave para entender los desafíos climáticos del presente. Estamos en Geociencias, en la UNAM Juriquilla, con el doctor Carrasco, quien nos va a hablar sobre el tema de los volcanes. Usted es vulcanólogo. Explíquenos, doctor, ¿qué hace usted en un laboratorio como este en donde nos encontramos? Sí, yo me dedico al estudio de los volcanes, a entender cómo funcionan. Lo que hacemos como geólogos es reconstruir la historia eruptiva de un volcán a través del estudio de las rocas. Y de esa manera podemos ver cómo evolucionan y podemos eso aplicarlo para varias cosas. Una de ellas es la prevención de desastres, de un desastre volcánico, y otra es para la exploración de recursos energéticos como la geotermia. El calor interno de la Tierra nos sirve para aprovechamiento de geotermia y con eso podemos generar electricidad. Entonces, la vulcanología, el campo que estudiamos no solo es para entender los fenómenos naturales, cómo funcionan, sino también tiene una aplicación para prevención de desastres y aplicación a la exploración de recursos. En este laboratorio en particular empezamos trabajando para determinar lo que es la porosidad de las rocas. Este es un aspecto que se hace de manera particular en este laboratorio, que es de los pocos que hay en México. Es el Laboratorio Universitario de Microtomografía de Rayos X, en la cual podemos estudiar las rocas, la estructura interna de las rocas, hacer una reconstrucción muy detallada, muy precisa, en 3 dimensiones, y no tenemos que destruir la roca. Esa es una de las virtudes de este laboratorio, y podemos hacer una cuantificación de todas sus propiedades físicas para tener una idea exactamente, por ejemplo, en el caso de la porosidad, ver si los poros están conectados
Y esto es muy importante para aplicaciones en el caso de yacimientos petroleros, yacimientos geotérmicos, que fue el origen de este laboratorio. Y con ello pues podemos tener la certeza de si existe un potencial para su aprovechamiento futuro. Claro. Doctor, en estos momentos estamos en este laboratorio. ¿Me puede decir usted cómo lo nombran? Y tienen algunos dispositivos que usted nos va a explicar. Sí, este es el Laboratorio Universitario de Microtomografía de Rayos X, y lo que tenemos atrás es el microtomógrafo, que tiene ahí una muestra en la parte central, y lo que hace es como muy similar a la tomografía que se hace en el sector salud, para revisar la estructura interna. Se hacen una especie de rebanadas que van tomándose conforme la muestra gira, y eso nos va permitiendo que después de que se toma un número determinado de rebanadas, estas se van a integrar en un modelo de 3 dimensiones. Entonces va a permitir hacer una reconstrucción muy precisa de todos los detalles que hay en el interior de una muestra, sea geológica o sea biológica o del tipo que sea. Entonces ahí se adquiere la información, y después aquí hay equipos de cómputo con una capacidad muy, muy potente que nos permiten hacer un procesamiento de esa información. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, un caso en donde tenemos una partícula que se puede estudiar y se puede ver la parte interna. De manera, ahorita vamos a ver rápidamente una visualización de lo que hace este tipo de aparatos. Entonces, en este caso, esto es una partícula que se forma por la interacción que hay entre magma y agua, y genera una especie de partículas que tiene un núcleo interno, que es el que, a partir del cual se adhieren las partículas de los alrededores. Entonces, es un caso de estudio que sirve como ejemplo para ver qué es lo que tenemos dentro de la muestra, y se puede aplicar tanto en este caso para un depósito piroclástico, un depósito asociado a una explosión, una erupción explosiva, pero también para cualquier otro tipo de materiales. Muchos de los materiales que usamos todos los días, metales, minerales, energía, provienen de procesos geológicos que tardaron millones de años en formarse. ¿Qué le diría a usted a los jóvenes, sobre todo, que están estudiando, que se interesen por la geociencia o el instituto y las áreas que se desarrollan aquí? ¿Cómo los invitaría usted? ¿Qué les diría a los jóvenes? Que no temen acercarse de nosotros, ya sea en nuestras actividades de comunicación pública o si no a través de nuestras redes sociales, que vengan a vernos, que vengan a ver todo lo que se hace. Siempre hay mucho interés en que la gente joven se acerque a lo que estamos trabajando, para que vean, para que aporten. Ellos muchas veces aportan ideas muy interesantes desde un punto de vista externo, que puede trabajar, que se acerquen a las diversas actividades que estemos haciendo, para que conozcan más de las geociencias y que vean realmente cómo se hace el trabajo de las geociencias. Hoy aprendimos que la Tierra no es solo el lugar donde vivimos. Es un planeta dinámico, lleno de historia, movimiento y transformación. En el Instituto de Geociencias de la UNAM, cada roca es una pista, cada mineral una historia y cada investigación una ventana hacia el pasado y el futuro de nuestro planeta. Porque entender la Tierra también es entender nuestro lugar en ella. Esto fue Planeta Científico, donde el conocimiento se descubre.